Muy bien. Bueno, si no tenemos ninguna duda, entonces vamos a continuar con cómo vamos a poner nosotros la información, ¿de acuerdo? Em, en nuestra forma en la que vayamos a comunicar, ya sea que sea una tesis, ya sea que sea un artículo para una revista científica, para una tesina, ¿qué más podría hacer con esta plantilla? Yo creo que para esos trabajos tan robustos, exigentes, sería esta plantilla, porque si vamos a presentar en un congreso o en una presentación, los resultados obviamente van a ser un poco más reducidos, ¿no? No podemos poner tanta información, sería más bien el resumen de esa información. Ujú. Entonces, como les dije, hoy vamos a empezar con la parte de la síntesis, nada más recordando rápidamente cómo es el flujo de los resultados que ustedes tienen que presentar. Pues primero es la selección de sus estudios, donde van a explicar brevemente el proceso. Van a detallar los hallazgos que hayan encontrado relevantes sobre la revisión, ¿de acuerdo? En cuanto al proceso de la selección. Su figura uno, que es el diagrama de flujo de prisma, o sea, este es obligatorio, es de verdad, todas las revistas que vayan a mandar de alto prestigio, Q1, les van a solicitar que una revisión sistemática, la figura número uno, o bueno, tal vez algunos se los pidan en métodos, pero todos les van a pedir que hagan la figura del diagrama de flujo de prisma. Ujú. Luego pasamos a los resultados y características de los estudios individuales, que es donde van a colocar su cuadro de características, ya sea si está pequeño, si cabe en una sola hoja, lo ponen en la publicación, es nuestra recomendación. En caso de que no quepa en una hoja, les recomendamos que lo manden a suplementarios, aunque hay revisiones que tienen cuadros de 3 hojas y están en la revista. Eso lo deciden ustedes, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que luego en la publicación se hace difícil de leer un cuadro que es más de una página porque tienes que estar volteándolo normalmente y tienes que estar pues continuando en ese sentido, a que se lo pongas en un suplementario, en una hoja de Excel o en una hoja de Word, como tú lo decides manejar, o en PDF inclusive, y ellos pueden hacer con la información mucho más agilidad, ¿de acuerdo? Luego viene el riesgo de sesgo de los estudios individuales, ¿de acuerdo? Esto sí es obligatorio poner el riesgo de sesgo de sus estudios. Los gráficos también, si consideran que están muy grandes, por ejemplo, nosotros estamos finalizando uno reciente y la verdad es que el gráfico quedó muy grande, entonces yo creo que ese se va a colocar pues en suplementarios porque sí fueron bastantes estudios, entonces miren, los voy a mostrar, ¿no? Entonces, vean, pues son muchos estudios y bueno, esto en una hoja que nos van a asignar para la publicación, por ejemplo, pues se vería bastante grande. Entonces, estamos pensando en hacerlo más pequeño, pero ahorita les muestro otra estrategia también. Recuerden que no es obligatorio poner este tipo de gráfico, o sea, voy a mostrarles ahorita unos para que vean que cuando no tienen acceso a esa aplicación de Redman, etcétera, pues a veces se usan. Déjenme lo busco por acá, lo descargué. A ver, déjenme ver si es este. Creo que sí. Em, ¿No? El diagrama de flujo de prisma, el cuadro de características de los estudios. Vean cómo este está pequeñito, entonces no hay ningún tema en ese sentido, ¿no? Ujú. Metaanálisis. No, yo creo que es la otra, la de Childcare. Creo que era. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que era este. No, este suplementario. No. Ay, Dios. Bueno, déjense los muestro en el correo porque ahí lo puse. Para que vean que esa tabla muchos de ustedes la hicieron y está muy bien. O sea, no hay ningún problema porque ustedes pongan esa tabla de esa manera.
y que la hayan hecho de manera manual, también es válido. Ahorita les voy a dar algunos tips para que, porque luego esas tablas no las puedes anexar como, eh, déjenme ver si era este o el otro. Este ya lo vimos. Entonces del otro, este. Ah, no, ese es este. Entonces, cuadro de características, ¿no? Ay, no, entonces, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Sentí que había sido este, pero no. Bueno, ahorita que me acuerdo entonces. Eh, pero pueden poner su tabla como un formato de que ustedes lo hacen con colorcitos en la tabla y está bien, ¿eh? Tabla de riesgo de sesgo, revisión sistemática. Déjenme ver si aparecen imágenes rápidas para ver. Ah, esta de aquí, por ejemplo, estas, ¿no? Que estas no las hicieron con el software de Redman, por ejemplo, sino que ellos la hicieron de manera manual, ¿no? Esto lo puedes hacer en un Excel o en un Word, entonces también es válido que ustedes puedan hacer esto, no hay ningún problema. Pero otra manera, estas, bueno, también pueden hacerlo de esta manera. Yo no les recomiendo o no les recomendamos que lo hagan de esta manera porque es que es muy difícil para el lector, acá, ¿ok? Es muy difícil para el lector saber un análisis rápido visual. O sea, y aunque lo hicieras de manera detallada, ¿de acuerdo? No es como, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero no se ve como fácil de hacer una. Si yo les dijera, ¿cuál es el estudio con menor número, con menor riesgo de sesgo? Pues solamente que cumpliera como este, ¿no? Que tiene todo bajo riesgo, bajo riesgo, bajo riesgo. Solo así podrías rápidamente decirlo, pero si no está así, ¿no? Si yo les dijera cuál es el que está más preocupante, te tardarías un poco más y tendrías que leer columna por columna para poder entenderlo. Entonces, nosotros no recomendamos que hagan a una representación del riesgo de sesgo de esas maneras, ¿de acuerdo? En los manuales de Cochrane, de Oxford y de la OMS, pues nunca van a encontrar esto como una sugerencia para presentar la evaluación del riesgo de sesgo. La que sí podrían usar, déjenme ver si por acá luego es que le ponen más y menos o más menos. Esa todavía es un poco más amigable para una rápida interpretación, aunque también lo más fácil de interpretación es la semaforización. Entonces, la semaforización nos ayuda rápidamente a saber qué estudios, ¿no? O sea, no necesitan hacerlo forzosamente, como les dije, en la aplicación de Redman. Ustedes lo pueden hacer de manera manual y es que esto es más rápido para poder hacer interpretaciones de cada estudio. No veo ahorita tablas con más y menos. Bueno, ahorita les muestro en el documento cómo lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Ustedes pueden crear una tablita, ¿no? Su tablita con, no sé, a lo mejor tiene 7 dominios, normalmente van de 7 a 8. Aquí, por ejemplo, ustedes ponen generación de la secuencia aleatoria y van poniendo así aleatorio. Van poniendo todos los eh, segmento de los participantes y así cada uno, ¿no? Y aquí van a poner los autores, ¿no? Y lo que pueden hacer en esto es ir colocando en medio, ahí está, ¿no? Como les dije, más y menos. Esto ya después en las notas les vamos a decir que el más significa bajo riesgo de sesgo, el menos alto riesgo de sesgo. Y cuando pones más diagonal menos, ¿de acuerdo? Pues estamos con algunas consideraciones o riesgo incierto, ¿ok? Y entonces también esto, bueno, aunque también como el del texto, pues dificulta un poquito al principio, pero también ayuda un poco. Otra de las maneras que recientemente también nosotros hemos estado explorando, como cuando, por ejemplo, ya vieron que en la que hace rato les mostré, la imagen es muy grande, o sea, hay muchos estudios y hay revisiones que tienen pues 60, 70. Creo que la revisión más grande que yo haya visto tiene, creo que 600 estudios tiene.
Entonces imagínense meter pues una figura de riesgo de sesgo con 600 estudios. Entonces, como esto también ya está un poco grande, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que esa la vamos a mandar a suplementarios, pero, ¿de acuerdo? En una tabla general del dominio de riesgo de sesgo general, para resumir a todos los estudios, ¿de acuerdo? Nosotros hemos desarrollado esta tablita, ¿de acuerdo? En la que le estamos poniendo igual la misma semaforización para bajo, alto y algunas consideraciones. Ajá. Eh, y le vamos poniendo cuántos estudios están en cada dominio, ¿de acuerdo? Fallando en ese sentido. Es un poco similar a, a una figura, ¿no? Que hacemos que se llama figura general del riesgo de sesgo. Déjenles muestro una para que la puedan ver. Esta. Ujú. Es similar a esta. ¿Ok? Nada más que aquí no te da no te lo da por cada, digamos, cada categoría del riesgo de sesgo, sino te lo da nada más en porcentaje y de manera general para cada uno de los situaciones, ¿ok? Entonces, digamos, lo que quiero decir es que tienen libertad creativa para mostrar los resultados de la evaluación del riesgo de sesgo. Las dos, por ejemplo, recomendadas por la colaboración Cochrane siempre va a hacer esta, que es la general, y pues la del riesgo individual, ¿ok? Esa está creo como suplementario, porque aquí también creo que eran varias, sí, ¿no? Y esta, ¿ok? La de riesgo de sesgo individual y la de riesgo de sesgo general, ¿de acuerdo? Ahora, no sé si, chicos, ya les pasé la paginita donde ustedes pueden editar sus imágenes para que queden con las especificaciones que les piden normalmente las revistas. Ay, ¿será Re- Recuérdenme, Que yo recuerde, no. ¿no? Vale, ahorita se la de las paso. Robis? ¿La de Robis? No, no, no. Una vez que ya tienen sus figuras, por ejemplo, bueno, eso ahorita lo vamos a ir viendo también. Cuando ustedes van a querer mandar una revisión sistemática a publicarse, por ejemplo, vamos a abrir una que estamos nosotros realizando, ¿no? Por ejemplo, tu, 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 la de... Ah, esta que ya estamos haciendo también esta, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando se va a decidir una revista a la que se va a mandar, por ejemplo, queremos mandar a esta revista, ¿no? Ustedes siempre recuerden que en estas secciones van a encontrar un submenú, ¿de acuerdo? Aquí lo van a ver, todas las revistas tienen un submenú muy similar para que te puedas pues orientar si ya conoces uno. Y normalmente siempre en la sección de publicación o en acerca de la revista, ¿de acuerdo? O luego dice autores, ¿de acuerdo? Información para autores. Aquí viene las guías para los autores de cómo deben de mandar sus manuscritos, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos, porque esto es una de las cosas más también tardadas y tediosas de la preparación editorial, es que tienes que ver una cosa es cómo tú lo sabes hacer y otra cosa es cómo te lo está pidiendo la revista. Y la revista para tablas, figuras, gráficos, etcétera, siempre cada revista te dice exactamente cómo lo tienes que poner en el texto, cómo tienes que hacer la figura, qué tamaño tiene que tener, que si colores o no colores, qué cuántos píxeles, qué calidad. O sea, es una serie de cosas que luego cuando tú no dominas muchos conceptos, ¿de acuerdo? Pues puede sonar difícil. Entonces, normalmente por eso siempre vienen aparte. Aquí te dice, por ejemplo, qué formato de archivos requerimos. Solamente vamos a aceptar formatos tipo TIFF, TIFF, JPG, JPG, EPS, PDF. Aquellos que se hacen directamente en Word los tienes que dejar en Word, no los tienes que pasar a crear imagen y luego así. Lo mismo con Excel y PPT. O sea, si tu imagen la creas en estos tres directamente, ahí déjalos así originalmente. No lo conviertas en imagen, ¿no?
no solamente es el formato, sino, por ejemplo, tamaños. ¿Qué tamaño tiene que tener tu imagen? Ah, mira, pues tenemos tres tipos de tamaños que te aceptamos. Uno que llamamos mínimo, acá te pone cuál es un ejemplo de cómo se va a ver tu imagen mínima, tu imagen media, tu imagen larga, ¿de acuerdo? Entonces te dice, aquí son las medidas, ¿no? Y esto, si esto no lo sabes manejar en un procesador de imágenes, pues es donde puede resultarte difícil. Porque aquí te está diciendo, por ejemplo, 300 píxeles con DPIs, ¿no? Ah, perdón, ¿cuántos píxeles a 300 DPIs? Todas estas imágenes tienen que tener este formato, 591 píxeles para 500 DPIs. Bueno, una de las cosas que nos dio Plus, nos ha dado muchas cosas, pero una de las cosas que también nos facilitó Plus es, no te preocupes, mira, hay una aplicación gratuita para investigadores, es esta, que se llama Art Analysis, se las voy a copiar en el chat. Aquí está. Listo. A ver. Ay, no, no la copié. Comando C. De hecho, si ven, la página dice plus. Ok, ahí está. Listo, ya se los compartí. ¿Qué es lo que hace esta imagen? Mira, tú saca tu imagen como tú la sabes hacer. Por ejemplo, directamente de Redman. Vamos a hacerlo con una de Redman directamente. Porque, bueno, las de Redman las exporta listas para ser utilizadas en una publicación de Cochrane. Pero si estás fuera de Cochrane, te pueden pedir un formato adicional. Por ejemplo, ese que acabamos de ver de TIFF, ¿no? Y ahora vamos a ver que Redman no te permite descargar en TIFF. Por ejemplo, vamos a descargar esta. Si te das cuenta, Redman solamente te deja descargar en PNG y SVG. Y si nos recordamos las características que nos pedía la revista, no aceptaba ninguno de estos dos formatos. ¿Qué les recomiendo yo? Descárguenla, por ejemplo, bueno, descarguen en el formato que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos esa imagen, ¿ok? La vamos a subir a este sistema de plus. La subes. ¿Ok? Al principio les va a salir esto para que aprendan a manejar la aplicación. ¿Qué hace Plus? Revisa tu imagen. Si te dice esta imagen no la puedo procesar, te vas a dar cuenta porque aquí no te aparece eh, todas las especificaciones ajustadas. No pasa nada. Si tú ves que no te acepta un formato, descárgalo en el otro, por ejemplo, ¿no? Súbela también. Y lo que sí que tiene que hacer es esto, ¿ok? Te empieza a hacer el ajuste más adecuado para las revistas, ¿ok? En cuanto a tamaño, mejora, tú no te preocupes porque si se pixelea cuando le haces esto, lo hace automáticamente el sistema, te lo ajusta a las pulgadas que requiere y el formato que normalmente requiere una revista para eso. Entonces ya nada más la descargas y ya tienes tu imagen formateada para que esto se vea en la revista completamente y no tengas ningún problema que te rechacen tus figuras porque no cumple con las características que te está pidiendo la revista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya les dejé aquí la herramienta para que la puedan usar. Pueden subir normalmente casi cualquier tipo de imagen y el propio editor se las arregla para que ya quede con las especificaciones que normalmente son muy similares entre todas las revistas. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, no sé si alguna duda con cómo podemos presentar de manera visual o mediante tabla. Recuerden que si lo hacen mediante tabla, en lugar de figura le ponen tabla, ¿no? Tabla de resumen aquí, ¿no? Donde ya no va a ser gráfico, pues sería resumen del riesgo de sesgo, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí, chicos, con cómo pueden presentar los resultados de un riesgo de sesgo? Mm, creo que se me estaba olvidando. Déjenme ver si lo encuentro. Era Ovarian, creo. Este es de un alumno, ¿de acuerdo? De unas generaciones anteriores, que ya mandó su revisión con metaanálisis, pero de este me gustó, quiero ver si podemos rescatar. También, otra forma, le digo, esto es libertad creativa, ¿ok? Una de las cosas que me gustó también de su forma en que presentó el riesgo de sesgo es mediante algo que se llama diagráfico de radar. Ujú.
o de telaraña, creo que algunos le llaman. Tiene varios nombres. Ya saben que aquí en la ciencia bautizamos. Lo que nos sobran pareciera ser que son nombres, ¿no? Déjenme ver si las puso aquí adicionalmente. Hoy no están en este. Déjenme ver si lo encuentro rápido. A ver, no sé si es este. No, este es el de educación y calidad. Ta, 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 ta. Bueno, ahorita se los busco. Es que es este Ferreira. Déjenme ver si rápidamente lo tenemos por acá. Ese ya lo habíamos visto. No, bueno, ahorita a ver si lo encuentro. Lo hizo en forma de diagrama de radar, ¿de acuerdo? Entonces también se me hizo interesante porque se ve pues hacia qué, digamos, dominio de los sesgos se está apuntando más, pues eso, esta evidencia. ¿Ok? Bien. Ahora vamos, después una vez que ya finalizaste esto, que ya nos dijiste cuántos estudios encontraste, qué características tienen y qué riesgo de sesgo tienen. Lo que sigue es, ahora sí, empezarnos a dar los resultados de la síntesis de la evidencia, o sea, el resultado del análisis de la síntesis que tú hiciste. Recuérdenme cuántos tipos de síntesis tenemos en una revisión sistemática. ¿Cuántos pueden ser? Dos, correcto, Rolando. ¿Cuáles dos tipos? El cuantitativo y el cualitativo, ¿ok? O sea, nosotros podemos sintetizar una revisión de dos formas distintas, de manera quanti-quali, solo de manera quanti o solo de manera quali, ¿ok? Acuérdense que lo quanti y lo quali lo define si hicimos esto. Si hicimos un metaanálisis, hemos hecho una revisión que también contiene un componente cuantitativo. Si yo nada más quiero una revisión cuantitativa exclusivamente, pues solamente voy a mostrar datos de metaanálisis. Pero si yo también además quise hacer una revisión mixta, es decir, donde tengo metaanálisis, pero también una representación de los resultados de manera cualitativa, entonces así se va a quedar. Por ejemplo, vamos a usar ahorita también esta revisión es súper buena para perdón, explicar esto. ¿No? Que la estamos ya finalizando. Bien. Esta es una revisión que tiene que ver con aspectos psicológicos, pero también tiene que ver con aspectos eh, clínicos de la medicina del trabajo, por ejemplo. Entonces, eh, tengan libertad creativa. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática que pretende evaluar cuáles son los efectos del trabajo de exteriores, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellas personas que están expuestas a temperaturas extremas, ¿ok? Específicamente calurosas, ¿ok? Entonces, esto es un problema pues cada vez y cada vez más importante y que va creciendo más. Los trabajadores se tienen que exponer a temperaturas más altas, sobre todo en ciertos sitios. Y por ejemplo, si yo sin comentarles nada, ¿qué interpretarían de esta figura, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿La ven difícil de interpretar, difícil de leer? ¿Qué les transmite? Pues mucha creatividad y como que sí se alcanza a ver por las columnas, ¿no? ¿Mm? El tamaño de las columnas finales. Pues sí, por ejemplo, ahí se ve que los bomberos, pues como que Ujú, son más, ¿no? Y que es más en Australia, un poquito ujú. menos en
en Reino Fíjense algo Unido. súper interesante. ¿Ustedes creen que en América Latina, que es uno de los países, digo, uno de los, bueno, sí, grupo de países con más ambiente tropical, creen que no exista trabajo en exteriores que los que se expongan a temperaturas extremas? Sí, Sí, pero no hay estudios de eso, yo creo. Exacto, exacto. ¿Cómo es posible que uno de los continentes donde esto se presenta más, no hay o no encontramos evidencia de reportes de este tipo, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Esto es también una llamada a todos los investigadores de América Latina de necesitamos que empiecen a darnos presencia de sus investigaciones, porque no es que seguro que no se haya hecho. O sea, estoy seguro que sí que hay investigaciones, pero no hay visualización de esas investigaciones. ¿De acuerdo? Y bien, como ustedes lo dijeron, si yo les preguntara, ¿cuáles son las profesiones que más exponen al calor? ¿Cuáles ustedes podrían decirme? los de la construcción Ujú. y los bomberos. Los bomberos y obviamente los militares, ¿no? Entonces, esto rápidamente es un mapeo, ¿no? Ahora, hay figuras un poco más complejas, como esta que todavía no la hemos terminado, la vamos a terminar de editar, pero esto es lo que te está reflejando aquí, por ejemplo, es cada circulito representa un dominio cognitivo. Los grandes A, B, C, D, E, F, G son los dominios cognitivos que los estudios reportaron, ¿de acuerdo? Que dentro de ellos vienen un subgrupo de, digamos, situaciones. Por ejemplo, memoria. Ah, pues tenemos memoria corta, memoria larga y así, ¿no? Y cada uno de estos puntitos pequeños son los instrumentos que utilizaron para medir este dominio. O sea, para medir la memoria tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 instrumentos distintos para medir dominios de memoria. Ahora, para los investigadores que hacen, por ejemplo, investigación de evaluación cognitiva, para ellos también debería ser interesante, yo lo pensé desde este punto, qué instrumentos les permiten abarcar la mayor cantidad de ciertos dominios o cuando ellos van a analizar, por ejemplo, memoria, respuesta de trabajo, ¿no? Etcétera. Pues que ellos con este diagrama van a saber, ah, mira, este instrumento, ¿de acuerdo? El AB1, ¿no? Que luego viene por acá cuál es el AB1. Ese instrumento mide tanto memoria como, por ejemplo, función ejecutiva, ¿no? Entonces, si él va a hacer una investigación en la que quiere medir memoria y función ejecutiva, ya le hemos dado unos instrumentos reportados en la bibliografía que miden ambos dominios si él quiere, ¿no? Y como podemos ver, hay instrumentos específicos, pero tenemos otros muchos más que miden varios dominios cognitivos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra forma, ¿de acuerdo? De representar esto que les digo. Esto es libertad creativa y esto es 100%, ¿qué creen? ¿Cuanti o quali? Quali. Cualitativo. Cual. Exacto, cualitativo, ¿de acuerdo? Porque en este tipo de investigaciones lo cualitativo, vamos a decir, emerge más, pero no por eso no podemos nosotros también meter lo cuanti, ¿ok? Nuestros metaanálisis, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer cuanti, quali o solo quali, ¿de acuerdo? Eso lo decidimos nosotros en función de lo que también vayamos encontrando. Entonces, esta sección es para que tú hagas todo ese resumen. No sé si han escuchado el concepto storytelling, chicos. Pues es como eh, contar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ajá, pero contarlo, pero no de cualquier manera, ¿de No, acuerdo? El story, sistemático, ¿no? Con emociones. científica. El storytelling viene de las ramas de las artes, sobre todo del teatro, del cine, ¿no? Que es lo que también luego se conoce como storyboard, en otras, si es una película, pues el guión, ¿no? Pues bueno, el storytelling es esta habilidad que tienen de transformar cosas complejas en narrativas atractivas. Esta es la clave. Narrativas atractivas que conectan emocionalmente con su audiencia, ¿ok?
El storytelling entonces se vuelve una serie de, más que sistematizadas, más bien estrategias, ¿de acuerdo? De cómo así como hacemos una película súper y que te puede enganchar y luego la quieres continuar viendo, pues lo mismo con tus papers, ¿ok? La investigación científica ya desde hace varias décadas ha estado incorporando estas técnicas y es la que también nosotros les sugerimos, ¿de acuerdo? Lean un poco de cómo usar el storytelling para redactar sus resultados. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la síntesis justamente tiene que tratar, bueno, todo su paper en general, ¿eh? Pero la síntesis, ¿no? Nos tiene que dar esta historia, ¿de acuerdo? Atractiva para nuestros lectores que queremos que lo lean. En este caso, pues no, van a ser seguramente congéneres de investigación. ¿Ok? Y hay que darles esa información de la manera más sencilla posible, pero teniendo una conexión, ¿no? Que se sienta que vas contando una historia en función de la importancia también de esa historia. Con esto quiero decir que si tú haces 30 metaanálisis, no pongas los 30 en la publicación, ¿no? O sea, elige los 5 más importantes, los 3 más importantes, los que tú quieres que destaquen y todos los demás los mandas a suplementarios. ¿Y cómo los vas a presentar? En orden de importancia, ¿ok? Empieza con, por ejemplo, tú contestando tu pregunta principal, ¿de acuerdo? Y luego en orden de importancia de los hallazgos secundarios que hayas encontrado, ¿ok? Eh, Vamos a ver la última sesión, que ya es lo último que nos falta de este diplomado, que es la evaluación de la certeza de la evidencia, ¿ok? Antes de esto, antes de empezar a explicar cada uno de nuestros metaanálisis y outcomes, lo que tenemos que generar es una tabla de resumen, algo así como el tráiler, ¿ok? Tabla de resumen de la evidencia. Y vamos a usar nosotros la metodología GRADE porque es que esta es la que nos han solicitado en muchos tipos, ¿de acuerdo? Y es la que vamos a recurrir a usar. Entonces, nosotros vamos a crear, ay, esto está muy grande. Abrir imagen, ahí está. ¿Ok? Vamos a sintetizar toda nuestra revisión sistemática, toda nuestra síntesis, tanto cuanti como quali, ¿de acuerdo? En una sola, vamos a llamarlo tabla, ¿ok? Esta tabla resume absolutamente todo tu proceso de la revisión sistemática. Nos dice cuántos outcomes evaluaste en tu revisión, en quiénes lo hiciste, cuál es el riesgo de sesgo de los estudios incluidos, cuál es la calidad de la evidencia y otra serie de cosas que vamos a aprender a hacer. Y finalmente, tu, digamos, comentario o conclusión final en función de cada outcome. Cada fila completita que ven aquí representa a un outcome, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la diferencia entre, no es lo mismo decir, bueno, tiene un bajo riesgo de sesgo, pero la calidad de la evidencia es baja, ¿ok? Ya veremos que existen diferentes connotaciones, podemos tener alto riesgo y evidencia moderada baja, pero lo que puede pasar es que a veces confundimos el bajo riesgo de sesgo con que la calidad es alta y no siempre es así. Un bajo riesgo de sesgo no te asegura que la calidad de la evidencia sea alta, ¿de acuerdo? Eso lo definen otros criterios que vamos a ver. Y entonces así, lo que les dije, los lectores aprecian mucho estas tablas porque obviamente resumen de manera muy rápida todo lo que se encontró en función de la síntesis que hiciste en las revisiones sistemáticas y que además les dejas algo muy valioso, que es la calidad de la evidencia para que ellos puedan tomar decisiones en función de eso, ¿de acuerdo? Estas las vamos a aprender a hacer en nuestra última sesión. Ay, antes de que se me olvide, en la última sesión es importante que la mayoría que está viendo esta clase de manera grabada y los que están presentes se conecten al menos en la primera media hora, porque ahí les van a dar toda la información respecto a su obtención de diplomas, trámites administrativos para que puedan concluir el diplomado, cualquier duda que también vayan a tener y surgir sobre para la obtención de sus diplomas con esta, ay, se me olvidó el término de la SEP, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces, en esa primera media hora les van a hacer algunas preguntas también para que den la retroalimentación del curso y cualquier duda pues que llegasen a tener o que tengan alguna inquietud,
en respecto al curso, ahí también se van a conectar sus tutoras para que podamos resolverlas. ¿Ok? Bien. Bien, chicos, pues esta tabla la vamos a aprender a hacer al último, ¿ok? Que es la que vamos a poner aquí antes de todo lo demás. O sea, los primeros resultados va a ser más bien la tabla, por eso les pongo aquí, presente las evaluaciones de la certeza. Pero como es muy sencilla porque nada más es la tabla habla por sí sola. O sea, no necesitas hacer un resumen prácticamente de la tabla porque esa tabla fue construida para hablar todo por sí sola, ¿ok? Y luego, después de que ya pones tu tabla del resumen de la evidencia, ahora sí, nos vamos con las síntesis individuales. Y esto, como les dije, para el metaanálisis está súper fácil. El orden en el que los van a poner va a ser en función de cómo ustedes fueron definiendo sus outcomes. Ustedes dijeron, a ver, mi outcome tengo 5. De esos 5, los 5 los voy a poner porque tengo el espacio para la revista. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ya cerré la revista, pero bueno, vamos a abrir otra. Por ejemplo, voy a abrir esta, ¿no? Como les dije, todas las revistas, ahí está. Todas las revistas tienen un menú, pues más o menos parecido, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice guías de envío. Ustedes aquí le dan clic para saber las reglas de envío de esta revista, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí les va diciendo todas las reglitas, ¿no? Ahora, es muy importante que siempre lean, ¿ok? Las extensiones y los formatos de archivo que ustedes tienen que mandar. En todas las revistas que nosotros hemos eh, con los estudiantes anteriores, trabajado, colaborado también, etcétera, siempre este formato que ya les doy en la plantilla es el que les van a solicitar siempre, ¿ok? Un formato de Word a doble espacio con filas enumeradas, con un tipo de letra estándar, puede ser Arial o Times New Roman, ¿de acuerdo? Los subtítulos tienen que ir en negrito, o sea, todo esto, si ustedes lo tienen así, ¿de acuerdo? Van a cumplir con el formato que les pide la revista, ¿ok? Ya nada más hay que ir poniendo cositas, porque siempre existe algo que se llama la title page, tu cover letter, etcétera. Entonces, todo eso se va preparando de forma adicional, ¿ok? Pero lo que me importa es, aquí no lo menciona, entonces seguramente acá, la cantidad de restricciones que tienes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te está diciendo aquí, esto es muy importante, yo les decía antes, aunque aquí dice artículos de revisión, lo que realmente esta revista solo acepta son revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? Porque luego más adelantito te dice, si tu revisión es narrativa o del contexto del arte, no la envíes, solamente si nosotros te la solicitamos, la puedes mandar, ¿no? Si no, tienes que dirigirte a esta, para que veas que nosotros solo aceptamos revisiones sistemáticas que son escritas, ¿de acuerdo? En función de Prisma, por ejemplo, ¿no? Te recomendamos que visites la página para que lo puedas ver y también cómo se reportan este tipo de cosas, ¿no? Pero esto es lo que me interesa. Esta revista, por ejemplo, es muy flexible. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente siempre te restringen a 4.000 palabras, ¿no? Que te dicen, no, todo me lo tienes que dar en 4.000 palabras. Y usualmente a las revisiones sistemáticas siempre se les ha dejado el mayor número de letras. Por ejemplo, si ven aquí en un reporte de caso, solo 1.500. Un artículo original, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta revista te está dando 7.500, pero normalmente siempre es menos que una revisión sistemática, ¿ok? La revisión sistemática siempre ha sido privilegiada en ese sentido porque saben que puede llegar a ser un mundo de información. Entonces, bueno, esto es lo que deben de saber. 7.500 palabras, ¿de acuerdo? Se aceptan como máximo, ¿de acuerdo? Y esto incluye no tener más de 80 referencias y no pasar de 10 tablas y figuras en conjunto. O sea, solo puedes ponerme 10 tablas y figuras en conjunto. Tú decides, pues, cuáles más, cuántas menos. Y la estrategia de búsqueda no debe de haber pasado más de 6 meses, ¿de acuerdo? Desde que se hace el envío a la revista y hayas conducido tu estrategia de búsqueda. Esto no se me preocupen, o sea, esto se soluciona muy fácil. Tú corres tu estrategia, yo sé que te puedes tardar mucho más. Esto en muchas revistas no lo entiendo. Esta restricción
es muy específica de ciertas revistas, ¿eh? Pero lo que sí es que no te puedes tardar más de 2 años y decir que, ok, entonces, ¿qué se hace? Les voy a mostrar que puedes hacer una búsqueda rápida, un rastreo rápido de tu nueva búsqueda y dices, no se agregaron más, se agregaron 30 más y fueron revisados y ya está, ¿ok? O sea, haces la actualización nada más, porque usualmente no se agregan más estudios, ¿ok? Entonces, eso es muy fácil de hacerlo, ¿ok? Perdón, Rolando, primero Rolando y ahorita contestamos a Carlos. Hola maestro, ¿qué tal? Cuando dice Sí, 15.500 palabras, ahí no incluye agradecimientos, las referencias, ¿verdad? Solamente el artículo neto, hasta discusiones, conclusiones. eso hay que leerlo detalladamente porque depende de la revista. Algunas revistas te dicen, son 7.500 palabras, esto incluye, ¿no? Referencias, agradecimientos, declaraciones de conflicto de interés, y te dice, o sea, ella te dice todo, ¿no? En Sage, por ejemplo, no hay esa restricción, 7.500 brutos. Ahí no cuentes lo de las tablas, no cuentes tus notas de pie de página, no, solo la carnita exacta desde introducción hasta referencias, por ejemplo, ¿ok? Eso la revista te lo va a decir, te lo va a especificar. Por eso les digo, es muy importante que lean esto detalladamente, porque aquí vienen las reglas del juego, ¿ok? Normalmente, Rolando, es introducción hasta referencias, pero no cuentes el texto de las tablas, ni las notas de tablas, ni figuras, ¿ok? Y Carlos, dice Carlos, ¿existe un porcentaje máximo del total? Sí, Carlos, bueno, también vuelvo a lo mismo. La revista te va a decir esas reglas. Mira, normalmente esa información, Carlos, viene en referencias, ¿ok? Por ejemplo, aquí, agradecimientos te dice cómo lo tienes que hacer. O sea, aquí te dice todo, todo, absolutamente todo lo que tienes que mandar en tu manuscrito y cómo lo tienes que mandar. Entonces, vámonos a referencias. Usualmente creo que Sage, como les dije, Sage es muy flexible en muchos sentidos, ¿de acuerdo? Pero sí la mayoría de revistas te dice, no puedes autocitarte más de 2 veces, ¿ok? No te puedes autocitar más de 2 veces, ¿no? Y la verdad es que es un consejo, pues, que también se los damos a muchos. eh, lo que pasa es que luego no es que esté mal, es que se ha utilizado de manera inadecuada el autocitarse. Esto se ha hecho para que puedas, vamos a decirlo así, bueno, según los reportes de las investigaciones, es que los autores se autocitaban entre sí, entre muchos, porque de esa manera pues incrementaban su visibilidad, ¿no? En las métricas. Entonces, pues esto llevó a como el conflicto de interés de los estudios latinoamericanos. O sea, empezó a decirse, pues lo estaban viendo como algo negativo, ¿no? O sea, tenía una visión o perspectiva negativa. No es que esté mal, sino que más bien cuando haces eso, pues más bien puede malinterpretarse de que quieres visibilidad y no realmente que es necesaria tu cita. Las revistas aquí te lo van a decir, ¿de acuerdo? Sage, como les dije, me parece que es muy laxa en ese sentido, pero por ejemplo te dice, vete directamente a las citas de Vancouver de Sage para más precisión, ¿no? Y aquí te dice todas las reglas, ¿no? Para todo, cómo tiene que ir, cómo lo tienes que dar formato, te dan ejemplos para que no digas que no tenías ejemplos para poder hacerlo. Y por ejemplo, Sage, hasta ahorita donde veo, no menciona nada sobre las autocitas, ¿ok? Pero usualmente las revistas te dicen no tener más de 2 autocitas, ¿ok? Ok. Maestro, Ujú, una pregunta. Los tesauros, los mesh, las palabras clave están registradas pues no sé, desde hace un siglo o siglo, un poco más de un siglo, 2 siglos. Hay ujú, una cita, arquitectura moral institucional, que no pude encontrar en los tesauros, a excepción de arquitectura moral. En el siglo XIX, unos psiquiatras construyeron un hospital, no recuerdo en qué país, y le pusieron ujú, así, que esto tiene una arquitectura moral, pero se referían a los espacios donde trataban trataban a los enfermos y convivían ellos mismos, ¿no? En jardines, áreas de espacio abierto, y así le pusieron arquitectura moral. ujú. Entonces, ese término mío, arquitectura moral institucional, no está. Entonces,
¿se puede registrar como tesauro? ¿Qué camino hay que seguir para No, poder? Carlos, no se pueden registrar. Eso Ok, es informáticamente. Si la evidencia científica tiene la suficiente cantidad de, vamos a llamar así, ramitas del árbol que merece la pena crear una extensión para eso, se crea el tesauro. Eso no lo decide ningún autor ni se registra. Eso más bien es en función de los resultados que se van encontrando de la evidencia científica. Ujú. Por ejemplo, COVID-19. COVID-19 no existía como un tesauro, pero después hubo un mundo de información, entonces ya, dijeron, tenemos que volverlo tesauro. Ujú. ya está, gracias. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues bueno, vámonos ahora sí con todo ya todo esto que ya lo sabemos, pues ahora sí a la síntesis. La síntesis, como les dije, es súper fácil. Algo que, bueno, me gustaría escuchar a varios de ustedes cómo escriben sus resultados. Cuando ustedes escriben un resultado, tienden a interpretar no los números, sino por qué se están dando los números. ¿Alguien tiene ese estilo? No, yo lo interpreto hasta la discusión. Los Muy resultados son bien, Soledad. resultados así tal cual y luego en la discusión ya se interpreta y se contrasta con otros autores. Exacto, muy bien. Pero esto se los digo porque en la investigación cualitativa usualmente, porque así lo requiere, ¿ok? La escritura de los resultados es un tantito distinta de la metodología cuantitativa, ¿no? Y por eso les preguntaba a varios de aquí si hacían este tipo de acciones. Bueno. Eso es requerido en publicaciones como tipo o investigaciones de tipo cualitativo. Sí son requeridas porque ahí necesitamos entender al autor. Más que los datos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que a una investigadora que es mujer que ha sufrido violencia redacte una investigación de violencia en mujeres igual que un hombre que no ha recibido ese tipo de violencia ni tampoco tiene mucha connotación de ese sentido? No, porque se toma la experiencia, ¿no? Sí. ¿Ok? Pero eso es necesario en una investigación cualitativa porque el autor intenta como que, bueno, no intenta, más bien, él vive esa experiencia también con los sujetos, porque la investigación cualitativa es un poco más, con tus sujetos de investigación es más estrecho, vamos a decirlo así, la interacción que tenemos, ¿no? En la investigación cuantitativa puede parecer a veces frío porque nada más es como, tú eres un sujeto de investigación y no tengo mucha interacción contigo, porque la propia investigación cuantitativa lo exige también así, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que obviamente en la investigación cualitativa depende quién escriba los datos, va a llevar esa connotación, esa esencia del autor, porque es requerida, ¿ok? Porque es necesaria. Si no, no vamos a entender los problemas probablemente de las mujeres. ¿Y es un sesgo? Sí, es un sesgo, pero tiene que estar ese sesgo. Lo que yo les digo en los cursos de investigación cualitativa, no se preocupen por ese sesgo tiene que existir, pero justamente lo que tienes que hacer es hacerlo muy, muy visible para que sepan quién eres tú como investigador. ¿Para qué? Porque lo que necesita un revisor es decir, esta persona que está escribiendo este artículo es una mujer que ha sufrido violencia y que ha pasado por esto y que me da, pues, buena espina porque conoce el tema, está dándole esa connotación desde su perspectiva, ¿no? O sea, es decir, necesitan conocer al autor para poder entender los resultados y las interpretaciones que se están haciendo. En la investigación cuantitativa no sucede así. Tenemos que hacer una separación fría entre lo que yo creo y lo que me están diciendo los números. Como bien lo dijo la doctora Soledad, en la investigación cuantitativa y en todas las revisiones sistemáticas, independientemente que sean de estudios cualitativos, chicos, tenemos que hacer esa separación, ¿de acuerdo? Aquí yo solamente voy a interpretar lo que la evidencia dice y nada tiene que tener aquí ningún comentario mío, ninguna interpretación mía, ninguna visualización de cómo yo veo el problema, totalmente separado. Y ahorita se los voy a explicar cómo es eso. Carlos. Sí, aquí un comentario a lo que acabas de referir y definir de las investigaciones cualitativas. Ujú. Es decir, documentar tu experiencia desde dentro, como la vives,
es diferente a la evidencia que tú estás leyendo de afuera, ¿no? Entonces, ejemplo, el bore out, el vaciamiento de un residente, de un médico que trabaja muchas horas, las pocas, muchas horas de no dormir, pues le disminuyen su parte cognitiva, su empatía y tal, ¿no? Entonces, que un investigador diga, a mí me dijeron, no veas esta guardia de castigo o más horas de trabajo así, velo como una oportunidad más para aprender. Entonces eso es hostigamiento y puede uno documentar eso en una investigación porque es real o tiene uno que referirse. Hay varios artículos, inclusive menciona hasta el 50% de residentes del IMSS que padecen el burnout. Pero alguien que lo vivió y lo puede documentar, ¿es válido o tienes que esperar a la comisión de pares para que te lo Sí, valide? Carlos, más bien, aquí no pongan sus experiencias de ustedes, sino Ok. más bien que con el texto cuando yo lo lea, yo sepa, este trabajo de burnout lo escribió un médico que seguramente sufrió burnout por la forma en la que me está contando así. Voy a decirlo así, ok, pero nada más es para que se entienda de manera pedagógica, ¿no? La intensidad de la emoción. O sea, porque va a haber papers, por ejemplo, si un director o un investigador que no tiene contacto con un medio hospitalario y nunca lo ha tenido, pero investiga el burnout, no le va a dar la misma connotación emocional que lo haría un investigador que sufrió burnout, ¿ok? A eso me refiero. ¿Y a qué me refiero con eso? A que diga, el burnout es una de las cosas más que sucede en el hospital, es una agresión completamente a los derechos humanos. Y, o sea, tú vas viendo y dices, uy, lo está poniendo como un panorama súper horrible, ¿no? O sea, y que está feo. Pero si lo escribe otra persona que no ha tenido este contacto, no lo va a describir así. Va a decir, el burnout es una consolidación de tres dimensiones, que es esta y esta, o sea, como que se va haciendo más plano, o sea, como que sin emoción, ¿no? Como que dices, pues el burnout no parece pues algo muy o sea, a eso me refiero. Cuando yo digo que Sí, el autor, maestro. ¿no? Ujú. Eso. Pero no voy a contar aquí que yo sufrí burnout y eso no, ¿ok? Eso no se pone. Bueno, entonces el storytelling lo acabo de interpretar mal, entonces. Sí, sí, no, ahí no va nuestra historia, ¿ok? Ok, ok. Es, es una estrategia que te dice cómo hacerlo, ¿no? Como les dije, pues inclusive ustedes seguramente cuando escriben algo no lo escribirán con la misma intensidad emocional o los mismos caracteres utilizados para ciertas cosas, ¿no? En la investigación cualitativa eso es muy necesario para entender esa visión, porque lo que queremos es ver la visión del investigador que está dándonos esa información a través de sus ojos. En la investigación cualitativa no sucede eso porque, como les dije, pues sí, parece frío, pero necesita esa frialdad para que diga, aquí no están interviniendo los ojos del investigador. O sea, el investigador no es su interpretación, es los datos y cada quien le da la interpretación que quiere en función de los datos que se están encontrando. ¿Ok? Con eso me refiero a lo siguiente. Vamos a hacer una interpretación de un metaanálisis rápidamente. Vamos a usar una que tenemos aquí de prueba. Lo voy a poner y luego lo vamos a trabajar todos juntos. Voy a usar la revisión de práctica para que estén acostumbrados a usar esta revisión de práctica de cafeína para la somnolencia matutina, ¿no? Esto también, si ustedes son docentes, les recomiendo usar mucho esta revisión de práctica porque ayuda a entender muy rápido y muy fácil pues estos conceptos porque cualquiera los puede entender, ¿ok? Vamos a entonces este metaanálisis, vamos a descargarlo como PNG, ahí está, y vamos a ponerlo ahí está, en nuestro textito para interpretarlo, ¿ok? Ahí está, vámonos a descargas, listo. Ay, no se descargó ahí. Aquí está, listo. Vamos a ponerlo, lo voy a poner aquí abajito, ¿ok? Listo. Aquí está el forest plot, ¿vale? A ver, primero, su interpretación general de ustedes, ¿cuál sería? ¿Es cafeína contra no cafeína para el dolor de cabeza? ¿Qué nos está concluyendo el metaanálisis? ¿Sirve, no sirve?
¿Es mejor la cafeína? ¿Es mejor la no cafeína? Ay, espérate. Pareciera que no tiene acción la cafeína en el dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué, doctora Soledad? Porque el diamante está más hacia el favor de los descafeinados, sin cafeína. Acuérdense de esta, ¿cómo se llamaba esta? La línea de no efecto. Exacto, si el diamante está o toca la línea de no efecto, ¿qué significa? Que la cafeína no afecta Ok, el dolor de cabeza. ajá, o sea que da igual que tomes café o no café, o bebidas con cafeína o sin cafeína, no tiene ningún efecto sobre el dolor de cabeza por sí sola. Ujú. Entonces, vamos a hacer esta interpretación. Pero miren cómo también podemos poner el riesgo de sesgo a un ladito. ¿Cómo ven la calidad en cuanto a riesgo de sesgo de la evidencia que tenemos aquí? ¿Buena, Muy mala o alta. más o menos? Yo la veo Más o alta menos. porque hay muchos signos de interrogación. ¿Pero alta de buena o alta de mala? De mala. Mm. Yo ¿Alguien diría más más? o menos. Ok, Sí. doctora Flores dice yo la veo más o menos. ¿Es correcto? ¿Alguien más? ¿Alguien que la vea bien? Correcto. Como bien dijeron, esto puede ser catalogado como una evidencia incierta, o sea, lo más o menos, ¿de acuerdo? O ligeramente mala, ¿no? Levemente mala, ¿no? No puedo decir yo que esto es muy malo porque no vemos todo rojo, eso sería muy malo, pero pues sí incierta, ¿no? O sea, esto ahorita vamos a ver qué nos dice. Pero primero vamos a empezar a interpretar el metaanálisis. Lo primero que tienes que hacer cuando tú haces un metaanálisis es decirnos cuántos estudios usaste para hacer el metaanálisis. ¿Cuántos estudios usamos aquí? 7. 7. Entonces, un total de 7. ¿Y se acuerdan qué teníamos que hacer? Si estamos refiriéndonos a que son 7 estudios que tenemos que hacer, darles y decirles quién es nombre y apellido de esos 7 estudios. ¿Se acuerdan? Ah, sí, no sabe. Ok. Si yo digo un total de 7 estudios, La ¿quiénes? referencia. ¿Quiénes 7 estudios, no? A ver, dime quiénes 7 estudios. Vamos a ponerlo. Ahí está. Sí, vamos a dejarlo como Taylor and Francis ahorita. Y ¿no? Vamos a elegir ahorita, yo voy a elegir 7 al azar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más para que se vea el ejemplo. Lo ponemos y ya están ahí, ¿no? El total de 7 estudios. Ahí no se pusieron los 7, pero no pasa nada. Esto es muy importante. El metaanálisis les da información rápida, ¿ok? ¿Cuántos participantes, o sea, cuántos sujetos, aquí lo van a cambiar, ¿no? O sea, si no son participantes, casas, edificios, personas, niños, adultos, lo que ustedes hayan analizado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, son puros adultos. ¿Cuántos adultos en total tenemos de todos los estudios? ¿Cómo podríamos sacarlo, chicos? 567. 277. Ujú, No, porque acuérdense que este es un grupo y este es otro grupo. Pero en total son 567, ¿no? Perdón, doctora Soledad, le entendí 277. No, 500. Exacto, la sumatoria de 277 más 290, exacto, ¿no? Entonces, con 567 adultos. ¿Este número les parece un número adecuado para hacer inferencias? Más o menos también, ¿No? 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 Pero sin duda es mucho mejor que decir 31, ¿no? Por Claro. ejemplo. O sea, esto es importante porque nos da también una perspectiva de cuánta es la población total, ¿no? Reportaron datos sobre qué desenlace estamos viendo aquí en este metaanálisis, chicos. Dolor de cabeza. Exacto, sobre la presencia de dolor de cabeza, ¿ok? Con el consumo de Sí. bebidas de cafeína y sin cafeína, ¿ok? Vean cómo estoy siendo, ahora sí que muy crudo, o sea, no estoy poniendo ninguna connotación, puros numeritos, ¿no? Lo que les dije, texto plano. ¿Qué método usaron? ¿Efectos aleatorios o efectos fijos? ¿Cuál tenemos aquí? Aleatorios. Exacto. Entonces, el metaanálisis de efectos aleatorios
mostró que la intervención, ¿cómo se llama la intervención? ¿Qué, uso de cafeína o qué es? El uso de cafeína, el uso de, bueno, el uso, bueno, sí, vamos a dejarlo así, el uso de cafeína, ajá, ¿se asoció o no se asoció? No se asoció Entonces se asoció, no se asoció, ¿verdad? No se asoció con, con el con la disminución del dolor de cabeza. Pues exacto, con la disminución del dolor de cabeza, ¿ok? Como esto no fue significativo, lo quitamos, ¿de acuerdo? ¿En comparación de quién? de las bebidas sin cafeína. Exacto. En comparación, pueden poner pues, en comparación con el control, entre paréntesis, bebidas sin cafeína, ¿ok? Para que especifiquemos. Y luego, esto es obligatorio. Ya que hiciste esto, bueno, pues entonces dime cuáles son los valores que tiene tu metaanálisis. Y siempre es medida del efecto. ¿Cuál fue la medida del efecto que usaron aquí? El Rix Radio. Exacto. Esta es la medida del efecto. ¿Sí la vieron todos? Sí. La medida del efecto es esta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a poner ahí. Ujú. Entonces, la medida utilizada es un Rix ratio. ¿Y cuánto fue ese Rix ratio? 1.34. Exacto, ¿no? 1.34. ¿Y su intervalo de confianza? 0.72 Ajá. A. a 2.49. Exacto. ¿Qué p-valor tiene este metaanálisis? 0.29. Si lo ven todos, aquí está, miren. Sí. Ujú. 0.29, correcto. ¿Se observó o no se observó heterogeneidad en este metaanálisis? Ay, ¿dónde está? Ahí está. Y 31% ahí dice. ¿Eso es bajo, moderado, sustancial? ¿Cómo lo clasificarían? Bajo. Baja. Se observó una heterogeneidad baja. Acuérdense que todo lo que esté por debajo del 50% lo vamos a considerar baja, ¿de acuerdo? Entonces, se observa una heterogeneidad baja entre los estudios y hay que poner cuánto. Ahí, ¿Y cuadrada cuánto vale? 31%. ¿Y el valor del p de la chi cuadrada? Punto 19. 8.66. Ajá, pero aquí nada más es De la suficiente con el p-valor. Ajá, que sería 0.19, ¿no? Correcto. ¿Vale? ¿Ok? Y luego llamamos a nuestro forest plot. ¿Ya vieron? ¿Hice alguna interpretación? No. Yo No, hice alguna así como de, ay, las bebidas con cafeína funcionan mejor o no funcionaron porque esto se debió a que es posible que la cafeína por sí sola no tiene ningún efecto en comparación cuando se añade con un analgésico. Nada de eso puse. ¿Ok? Separadito. Yo solo puse los resultados que encontré, ¿ok? Así es como tienen que hacer este tipo de interpretaciones en una revisión de cualquier tipo que utilicen metaanálisis, porque si empezamos a poner interpretaciones, pues en los revisores la primera observación será, esto no va aquí, esto va, como bien dijo la doctora Soledad, en la sección de discusión de los resultados, ¿ok? La sección de la discusión de los resultados, ahorita vamos a ver, ahí es el lugar donde ustedes pueden contar quiénes son, cómo ven ustedes este fenómeno. ¿Cómo creen que este fenómeno mejora, empeora? Todo lo que ustedes ahora si quieran interpretar y hacer de interpretaciones en función de todo esto va en la sección de la discusión, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿qué nombre le pondrían a este desenlace? eh, ya le puso efecto de la cafeína en el dolor de cabeza. Ujú, ujú. Sobre el dolor de cabeza, si lo vamos a dar a un público especializado en ciencias de la salud, pues nada más le ponen efecto de la cafeína sobre la cefalea, ¿no? Punto. Sí. Ujú. ¿Vale? ¿Sí se entendió esta parte? Sí. ¿Lo ven difícil? No, si se tienen los resultados bien. Exacto. Ahora, ustedes pueden decir, sí, pero como yo les dije, esto es una plantilla de inspiración y ustedes dicen,
yo la quiero adaptar un poco a mi estilo de cómo yo escribo los resultados, adelante, ¿ok? Pero esta información que les pongo aquí, sobre todo entre los corchetitos en gris, es la información que sí o sí tiene que estar. Por eso les pongo aquí esto, porque es lo que te dice Prisma. Mira, Prisma te dice, para cada síntesis, resuma brevemente las características y el riesgo de sesgo entre los estudios contribuyentes. Eso ya lo hicimos arribita, ¿no? Luego, presente los resultados de todas las síntesis estadísticas realizadas, o sea, metaanálisis. Si se ha realizado el metaanálisis, presente para cada uno de ellos el estimador de resumen, ¿ok? Y su precisión, o sea, intervalo de confianza, ¿ok? ¿Vale? Y las medidas de heterogeneidad estadísticas. Si se comparan los grupos, describa la dirección del efecto. ¿Cómo se hace eso? Con esto que ya pusieron aquí, incluyendo el valor P, ¿ok? Más todo su estadística de heterogeneidad, ¿ok? O sea, es lo que te está pidiendo Prisma, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver que cuando hay heterogeneidad tenemos que hacer además este análisis y luego nuestro análisis de sensibilidad, ¿ok? Bien, ¿alguna duda con cómo se interpretan los metaanálisis? No, No. ¿Ok? Les recomiendo que cuando tengan varios desenlaces, como les dije, el storytelling te dice, a ver, dale el foco a la escena que tú quieres que reluzca y luego las que no te interesa que resalten tanto, aunque son datos interesantes, pero no alcanzan el rigor de los que ya tú ya dijiste así en completito, ¿ok? Nosotros normalmente lo que les recomendamos es sean un poco más breves, ¿de acuerdo? Ya no voy a describir tantas cosas, nada más el metaanálisis, hicieron otros 3 metaanálisis, el siguiente es el desenlace, por ejemplo, lo que ahora sí le interesaba a esta revisión, ¿no? Efecto de la cafeína sobre la somnolencia matutina. Efecto de la cafeína sobre la somnolencia matutina, ¿no? Y escribimos rápidamente. 4 estudios evaluaron este resultado. ¿Cuáles fueron? El metaanálisis mostró y nada más ponen los resultados. Medida de resumen, intervalo de confianza, valor P y valores de heterogeneidad. Ver figura 5. Punto. ¿Ok? No hacemos una descripción un poco más detallada como aquí, ¿no? Que sí que queremos que quede claro que son bebidas sin cafeína comparadas con bebidas con no cafeína, ¿de acuerdo? Que se utilizó unos efectos, o sea, hacemos una descripción más puntual de los métodos estadísticos utilizados porque queremos que resalte más ese desenlace primario. Y los siguientes ya no tanto. Pero esto lo deciden ustedes. Si ustedes dicen, no, pues es que tengo 2 desenlaces secundarios que me gustaría resaltar, adelante. ¿Ok? Una vez que terminan esto, solamente esto va a existir, sobre todo esta primera sección, si ustedes han encontrado heterogeneidad. ¿Se acuerdan que cuando encontrábamos heterogeneidad teníamos que buscar las razones de la heterogeneidad? ¿Sí se acuerdan? sí, ¿Cuál es uno de los métodos más usuales o que los que más van a ocupar para saber si hay heterogeneidad? pues, hacer subgrupos, ¿no? Exacto, los análisis por subgrupos, ¿no? Y luego ya pondremos el análisis de la sensibilidad, ¿ok? Entonces, en el análisis por subgrupos, cuando ustedes hagan esto, ¿qué les recomendamos nosotros? No hagan un metaanálisis general, lo pongan y luego en subgrupos nos vuelvan a poner el mismo metaanálisis, pero ahora por subgrupos. No les vamos a recomendar eso, ¿ok? Si ya encontraron heterogeneidad y ya encontraron la respuesta, les vamos a recomendar que cuando hagan, déjenme buscarlo, aquí está el original, ¿ok? Cuando ya hayan hecho todo eso, ¿ok? Acá está, riesgo de sesgo y empezamos con los desenlaces primarios y todo esto, ¿no? Como les dije, la primera tabla es el resumencito de todo, ¿ok? Y algo así como nosotros en este caso le llamamos resumen de qué estamos queriendo decir con toda esta evaluación que hemos hecho, ¿no? Esto es lo que nos falta a nosotros aprender, que es lo que vamos a hacer en la última clase, junto con la metaregresión, ¿ok? Y bueno, cuando ustedes tienen un metaanálisis, ustedes hablan de ese metaanálisis, ¿de acuerdo? Pero luego hablan de su metaanálisis por subgrupos. Ejemplo, no voy a poner el metaanálisis general
Y luego, déjenles muestro, acá está, es este, ¿ok? Aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Ok? No voy a mostrar el metaanálisis con todos los estudios y luego voy a poner este porque ¿qué va a pasar si pongo este y luego sin subgrupos? ¿Qué es lo que va? ¿La conclusión va a cambiar? No, está igual, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, va a estar igual. Entonces, más bien te va a robar espacio, mejor desde el inicio, si ya tú sabes que tiene heterogeneidad alta y quieres demostrarlo con subgrupos, que esa sea desde el inicio, ya estás diciendo todo eso, ¿de acuerdo? El resumen de de cómo se comporta el metaanálisis para todos los estudios y luego que hiciste subgrupos por esto y esto y esto, y en cada subgrupo se encontró lo mismo que hace rato escribimos. La medida del efecto general, cuál se utilizó, una proporción, por eso dice porcentaje, el intervalo de confianza y los valores de heterogeneidad, ¿ok? Para cada uno de los subgrupos que tú hayas hecho, ¿ok? Y así, si luego tú quieres como desenlaces secundarios, pues hacer especificaciones, porque quieres ver el efecto y es necesario analizarlo de esa manera, por ejemplo, ahora nos interesa saber solo el efecto de lo que nosotros denominamos en el artículo PRMS por tipo de guitarra. ¿Por qué no podemos hacerlo con todos los demás? Porque las categorías son mutuamente excluyentes. No es lo mismo un PRND que un PRMS, y entonces vamos a separarlos completamente. Y ahora sí, queremos ver el efecto general del PRMS, pero por subgrupos de tipos de guitarra. Por ejemplo, ahora que ya saben hacer estas interpretaciones, ¿qué es lo que más les llama la atención de este metaanálisis? Vean los rombos por subgrupos, ¿cómo los van viendo? Cambian de tamaño, pero también se van más hacia el lado derecho. Ajá. Como que Y sí, eso, como que cada vez va, cada uno va cambiando hacia el lado derecho. exacto. Este metaanálisis de proporciones, lo más importante que tienen que saber es esta línea, vean que esta línea no está continua, está punteada. Eso significa algo. ¿Por qué en los metaanálisis de proporciones no ponemos una línea continua, chicos? También conocidos como metaanálisis de prevalencia. ¿Por qué ahí no ponemos una línea continua? ¿En la prevalencia o en la proporción existe algún término que diga no efecto? No, no, porque son proporciones, ¿no? Es cuánto Exacto, no sucede. existe. Ajá. Exacto. Entonces, aquí lo que nos está reflejando que se vaya más a la derecha, ¿qué nos está diciendo? Que la proporción va Aumentando, es más. aumentando. Y vean cómo yo construí esta figura de manera a propósito, o sea, storytelling, ¿de acuerdo? Les estoy dando este orden porque yo se lo quise dar así de manera a propósito, porque si yo les pregunto, ¿cuál es la técnica guitarrística que más genera trastornos musculoesqueléticos? ¿Cuál sería? El flamenco, la guitarra, el uso de la guitarra ¿No? flamenca, ¿no? Ajá. Pero como de estos no tenemos muchos estudios, si hablamos solo de metaanálisis, ¿con cuál podemos quedarnos? ¿Hasta dónde podemos quedarnos? ¿Cuál sí tiene una medida metaanalítica? Ahí. Ajá. ¿Y qué es? El bajo, ¿ok? El bajo de Bajo, guitarra, no el otro bajo, ¿ok? el bajo. Ujú. ¿Vale? ¿Sí se va entendiendo esta parte? Sí, ¿Ok? Como este resultado yo lo quiero resaltar porque esto es muy interesante, entonces por eso es que he hecho otro, ¿de acuerdo? Otra sección, un desenlace secundario que habla sobre eso, ¿de acuerdo? Bien, finalmente, como les dije, la heterogeneidad y la sensibilidad son muy importantes. Este estudio, bueno, fue uno de los estudios que más nos costó evaluar la heterogeneidad y que por eso yo creo que nunca antes se había hecho un metaanálisis porque, pues, bueno, no sé si el doctor Mario quiere complementar esto, ¿no? En este sentido.
en función de la heterogeneidad, doctor Mario, por qué probablemente los autores anteriores nunca habían hecho esto? O sea, sí lo hacían, pero mejor decían, ay, no, ¿sabes qué? Mejor no voy a hacer el metaanálisis y voy a declarar que existía una heterogeneidad barbarie y ya, no hice metaanálisis porque eso existía. ¿Por qué nosotros sí lo hicimos, doctor Mario? Bueno, nosotros lo que quisimos hacer es que al darnos cuenta de que las prevalencias eran muy grandes, los intervalos eran muy grandes, nos empezamos a ver que muchos investigadores no estaban diferenciando el tipo de guitarra que utilizaban sus participantes, a excepción de los de guitarra flamenca o guitarra flamenca o bajo. No, bueno, incluso en los de bajo no lo juntaban con otros instrumentos, pero normalmente lo que vimos es que no diferenciaban qué tipo de guitarra tocaban los participantes. Cuando decían de guitarra, eh, abarcaban cualquier participante que tocara guitarra sin importar la posición en que ellos se ponían el instrumento. Pero no solo el tipo de guitarra, doctor Mario. O sea, ¿por qué? O sea, este análisis no solamente fue el tipo de guitarra, ¿no? O sea, no fue la única explicación de la heterogeneidad, ¿no? Ah, bueno, sí, también, también la otra explicación es cómo ellos estaban midiendo el, El fenómeno. el fenómeno. Muchas veces, en muchos estudios se les preguntaba al intérprete cómo, si ellos habían sentido un malestar y si ellos contestaban que sí, automáticamente se decía que tenía un problema musculoesquelético. Mientras que en otros estudios lo que hacía es que era un clínico el que determinaba si existía un trastorno musculoesquelético. Muchos de estos, lo que vimos es que esta tal vez es una de las razones por las que las prevalencias estaban tan dispares. Doctor Carlos, ayúdenos ahí. ¿Usted cree que sea lo mismo decir, ah, es un trastorno musculoesquelético porque el paciente me lo refiere a que yo lo diagnostique con un método adecuado clínicamente? Bueno, pues les voy a contestar como le digo a mis alumnos de medicina. El problema tiene nombre, apellido paterno y apellido materno. No lo puedes conocer si no tienes estudios de imagen, estudios de contrastados, alguna intervención diagnóstica, ¿no? No puede ser solamente el nombre. Y el nombre es con la anamnesis, preguntando. Luego lo tocas, si no tienes oportunidad de tocarlo, pues con el nombre no es suficiente. Ujú. Aquí, Eso es. exacto, ¿no? O sea, aquí el problema primero que identificamos es que los autores definen a un fenómeno de distintas maneras. Para unos, como dijo el doctor Mario, es simplemente preguntarle, ¿en los últimos 12 meses usted ha tenido dolor en su extremidad superior? Y ya con eso decían que era un trastorno musculoesquelético. Doctor Carlos, yo le pregunto, ¿eso es un verdadero trastorno musculoesquelético? No, porque no está completo, no nos refiere a datos de signos, a datos de interpretaciones de intervenciones diagnósticas. O sea, puede ser porque durmió mal, porque trae jaqueca, porque está angustiado, porque no sé, pero tienes que Exacto. documentar, tiene datos de tendinitis, disminución de fuerza, disminución de arcos de movimiento, Exacto, exacto, atrofia ¿no? muscular, signos de neurotensión. Entonces, pero este problema surge porque una investigadora, ¿de acuerdo? Que se llama Sasa, dio un término que se llama Playing Related Musculoskeletal Disorders, ¿ok? Y dijo que era cualquier signo, síntoma, bueno, más bien no había signos, síntomas, ¿de acuerdo? Síntomas referidos por los intérpretes de la música que les impidiera tocar su instrumento al nivel que estaban acostumbrados. Y entonces, pues claro, todos dijeron, ah, sí, 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 pues entonces es, pero ¿qué pasó? ¿No? Aquí la pregunta, doctor Mario, es, ¿por qué si todos los demás autores, cuando intentaban hacer el metaanálisis, prefirieron decir, no, esta heterogeneidad es barbarie, no la quisimos hacer en metaanálisis, nosotros no hicimos metaanálisis porque la heterogeneidad era gigantesca, ¿y por qué nosotros sí nos aventamos a hacer todo eso, doctor Mario? Esa es la pregunta. Bueno, bueno, en principio nosotros empezamos bueno, me acuerdo, doctor, que tuvimos muchas pláticas sobre la discusión de de esta
de esta definición que es operativa. Y lo que quisimos hacer era proponer una nueva, como que una clasificación de de esta definición en donde dejábamos claro que si los síntomas eran referidos, podríamos ponerle eso, o sea, no contarlos como trastornos, sino como síntomas, y dejar a los trastornos mm, como cuando un médico sí está diagnosticando el problema. Bueno, aquí más bien, doctor Mario, nosotros nos aventamos a hacer el metaanálisis porque encontramos las razones de la heterogeneidad que daban toda esta heterogeneidad barbarie, y eran muchísimas, o sea, era la definición mal empleada que se utilizaba, era el tipo de guitarra no especificado, era que no era cualquier, o sea, había trastornos en ciertas regiones anatómicas del cuerpo y no en todas, entonces la edad, el tiempo, los factores de riesgo, o sea, había una cantidad enorme de variables que explicaban la heterogeneidad, ¿de acuerdo? Pero que si no los hubiéramos hecho, no hubiéramos identificado las fuentes de la heterogeneidad en este sentido. Como fue un análisis pues muy amplio en el sentido de que nos tomó muchísimo tiempo hacer todas estas cosas para poder descubrir esas probables fuentes, porque no lo aseguramos, solo decimos son probables, creemos que fuertemente son las situaciones por las que se dan la heterogeneidad, pero las encontramos, ¿de acuerdo? Es que por eso nosotros sí nos aventamos a hacer el metaanálisis, a diferencia de todos nuestros demás congéneres que no quisieron hacerlo, ¿de acuerdo? Y con esto les voy a decir lo siguiente, vean, ¿por qué la definición para, o sea, nosotros creamos una nueva demarcación? No es que les dijimos, ah, la definición va a ser ahora, no, les dijimos, mira, si vas a usar una definición como la de Sasa, que está bien, ¿ok? Pero no le des la misma connotación, mejor utiliza este término, y quiero que lo vean. Esto es una proporción, esto quiere decir 64%. ¿Ustedes creen que es lo mismo que yo les diga que los músicos tienen un 64% de problemas musculoesqueléticos a 42%? ¿Creen que hay una diferencia lo suficientemente amplia como para decir, no, pues no es la misma, no es el mismo peso? ¿O creen que son proporciones que no son muy diferentes? Son similares, ¿no? Porque si vemos el intervalo de confianza, pues, Ujú, yo podría decir que son iguales. ¿no? Y ahora veamos con esta. Ahí sí cambia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros englobamos todo esto en una sola? No, pues no debería, porque son Exacto, diferentes. eso, sí, ajá. Entonces, exacto, ¿no? Esto también es, como les dije, pues se logra ver porque son subgrupos, ¿ok? Entonces nosotros lo que estamos diciendo, y vean esta, o sea, vean este intervalo y vean este intervalo. ¿Cuál de los dos lo ven más amplio? El segundo, Este. más O amplio. sea que aquí adentro también, dentro de lo que clínicamente se diagnostica, ¿qué pasa? Pues que seguramente hay problemas, ¿de acuerdo? Que todavía se puede subdividir, ¿no? O sea, que los problemas, los trastornos musculoesqueléticos diagnosticados por un profesional de la salud, como bien dijo el doctor Carlos, seguramente tienen nombre y apellido, y habrá trastornos menos presentes y otros que son más presentes, pero no podemos hacer eso porque los investigadores no son específicos cuando hacen sus análisis estadísticos. No nos dicen, los trastornos musculoesqueléticos encontrados son este nombre y este apellido uno, este nombre y este apellido 2, este nombre y apellido 3, y entonces nosotros no podemos hacer análisis de subgrupos para este grupo específico para poder evaluar si esto realmente es mucho menor. Porque, doctora Soledad, vea este intervalo más bajo. 20% contra el intervalo más bajo del de arriba. ¿Cree que es lo mismo? No, no es lo mismo. No No. es lo mismo. O sea, hay trastornos que solo van a afectar al 20% y quisiera saber cuáles. Pero lo que más me interesa es estos más altos, ¿no? Mm. O sea, vean, lo que estoy diciendo es, vean la consistencia de que yo como definición diga, ah, vale, pues si nada más voy a preguntarle, ¿tienes dolor y no te permite tocar como estabas acostumbrado?
¿La variación es muy alta? No, no, no No. está. O sea, ahí puedo decir con mayor seguridad, pues sí está cercana al 64%. O sea, los músicos, 6 de cada 10, pues presentan en alguna vez de momento de su vida algún síntoma que les impide tocar adecuadamente. Pero aquí no puedo decir esa misma conclusión. ¿Por qué? Porque el intervalo está muy amplio, ¿no? Hay trastornos que no son tan prevalentes y hay trastornos que son muy prevalentes, ¿ok? Y bueno, como les dije, pues si se dan cuenta, son muchas, muchas cosas que explican la heterogeneidad. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a esto, la pregunta sería, híjole, ¿qué pongo y qué no pongo? ¿De acuerdo? ¿Qué sí voy a poner y qué no voy a poner? ¿No? Entonces, en ese sentido, algo que te ayuda mucho es hacer algo que se llama metaregresiones. Mira, este problema es súper complejo. Entonces, nosotros probamos eh, varias fuentes de heterogeneidad, como son los grupos etarios, ¿no? No es lo mismo para todos los grupos etarios, tampoco lo es porque unos decían, ah, bueno, vamos a definir PRMD en los últimos 12 meses, y otros en los últimos 3 meses, y otros en los últimos 6 meses, y otros de toda la vida. Entonces, bueno, pues eso también tiene afecciones. Vean cómo a medida que nosotros vamos ajustando por todas las fuentes de heterogeneidad que nosotros vamos creyendo que van visualizando. Lo voy a poner acá. ¿Qué van viendo aquí en la heterogeneidad? Va bajando. Exacto, ¿no? Hasta convertirse inclusive en 0%, ¿no? Y, y entonces tú les dices, ah, mira, cuando tú nos das las especificaciones bien, ¿a qué grupo, con qué técnica, a qué edad, cómo definiste el trastorno? Puedo hacer separaciones que me permiten conocer las verdaderas prevalencias sin efecto de la heterogeneidad. Y eso es una de las conclusiones que también, o bueno, la discusión más bien, nosotros damos como mensaje a todos nuestros compañeros investigadores, que necesitamos estudios que están muy bien, ¿no? En este sentido, y que necesitamos que sean específicos, que el problema de los músicos no se puede abordar de manera general, breve, ¿no? O sea, necesitamos que se hagan connotaciones específicas y les decimos dónde. Las grupos etarios, cómo defines tú un trastorno, el tipo de instrumento o técnica que tú utilices, ¿de acuerdo? Entre otras cositas, ¿ok? Bueno. Entonces, esta tabla resume un poco casi todo ese análisis de la heterogeneidad. Sin embargo, siempre dejamos nosotros una tabla suplementaria para que se vayan a ver todos los análisis de sensibilidad que hicimos en función para encontrar toda esa heterogeneidad también, ¿de acuerdo? Como ya vieron, la tabla de sensibilidad, que son estos, vamos a poner esto, vamos a hacer este grupo, luego voy a dejar nada más estos estudios, voy a quitar a los que tengan menos de 30 personas, voy a dejar a los que solo evaluaron niños, ¿no? Bueno, pues todo este análisis, como fue muy largo y ocupaba mucho espacio, lo mandamos a un suplementario. Pero en una tabla de sensibilidad, acuérdense que lo que vamos a hacer es ir haciendo estos subgrupos, pero ir poniendo el resultado por subgrupo. Este es el metaanálisis general. Así sería el metaanálisis si yo no hago ningún tipo de grupo ni nada. Tengo 22 estudios con 2119 guitarristas, ¿de acuerdo? En todos he usado modelos de efectos aleatorios debido a la altísima heterogeneidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué resultado tenemos cuando lo defines con la siguiente propuesta que nosotros hacemos. ¿Qué pasa si excluyes a un estudio que tiene o reportó la más alta prevalencia que fue inusual en comparación con todos los demás estudios? ¿Qué pasa si remueves al contrario, al que dijo que tenía la menor prevalencia en una categoría específica, ¿no? ¿Qué pasa si remuevo ambos dos? ¿Ok?
¿Qué pasa si solamente me quedo con los guitarristas que solamente dicen y especifican que son una técnica clásica? Ah, pues pasa esto, ¿no? O sea, esto es el análisis de sensibilidad, ¿sí se acuerdan? ¿Qué pasa si yo solamente dejo a los estudios que definieron la prevalencia de los últimos 12 meses, que solo fueron 4, con 529 guitarristas? Esto pasa, vean, no es la explicación total de la heterogeneidad. Parece que tenemos un buen acercamiento cuando preguntamos síntomas en los últimos 3 meses. Esto a un investigador, ¿qué le diría? Porque cuando un investigador se enfrenta a este tipo de ejercicio, una de las preguntas principales que se hace y que el doctor Mario se hizo muchas veces fue, bueno, pero ¿cuánto tiempo atrás pregunto? ¿No? ¿Cuánto tiempo atrás puedo preguntar adecuadamente? Este análisis de la sensibilidad, ¿cómo ayuda a los autores a tomar esa decisión, chicos? Pues que es mejor en menos tiempo, ¿no? Porque puede haber Exacto, un sesgo de información cuando tú preguntas cosas de muy, muy tiempo atrás, ya ni sabes bien si sucedió o no exacto. sucedió. Exacto, ¿no? Aquí el problema es, pero ¿cuánto, no? ¿Cuánto es el tiempo en donde ya ese sesgo pudiera no afectarme? ¿Y cómo lo vemos? A los 3 meses, ¿no? Si vas a preguntar síntomas referidos, perdón, autorreferidos para determinar prevalencias, pues el tiempo para este fenómeno pareciera ser que el más adecuado sería los últimos 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque Entonces, tenemos... Ajá, perdón, perdón, doctora Soledad. entonces, Dime. esa es una recomendación que ustedes hicieron al final en las conclusiones. Exacto, tenemos Eh, muchas recomendaciones y estas son algunas de ellas, ¿no? Sí puedes explorar, pero también, o sea, si vas a explorar la prevalencia, ¿no? Hazlo si quieres de toda la vida, en los últimos 2 meses y en los últimos 3 meses, pero probablemente la de los últimos 3 meses para autorreferidos sería la más adecuada. Ujú. Y así, ¿de acuerdo? Así nos vamos con varias cosas que encontramos, etcétera, ¿ok? ¿Alguna duda con la heterogeneidad y sensibilidad, chicos? Fíjense cómo no es tanto, ¿eh? O sea, la metaregresión de efectos mixtos, ¿de acuerdo? Que exploraron las fuentes de heterogeneidad para todos los, y comparado contra estas tres, porque eran las que nosotros queríamos como destacar más, ¿de acuerdo? Mostraron una alta prevalencia en los modelos unos, ¿no? Y luego cuando solamente se abarcaban tales, tales, tales cosas, en el último modelo 3 a 5, ¿no? Todos obtuvieron una significancia estadística, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Bueno, que los tipos de guitarra, entre otras cosas, son responsables de las fuentes de heterogeneidad. Ve a la tabla 2 y luego, ¿de acuerdo? Como que destacamos nada más las cosas más importantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? El modelo 5 que sería el modelo más destacable de nuestra tabla también lo pusimos y pusimos las variables solamente más destacadas, no todas, ¿no? Porque como les dije, hay que ser lo más breves posibles, no tanto rollo. ¿Ok? Y tratar de resumir de la manera más breve que podamos, pero sin perder información valiosa posible. ¿De acuerdo? Ujú. Vale. ¿Alguna duda con ese, chicos? Bien. Una vez que terminas, bueno, esto es con la síntesis cuantitativa, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a la síntesis cualitativa? Bueno, ahí la cosa cambia más. Y nosotros, ¿de acuerdo? Después de esto pusimos nuestras síntesis cualitativas, ¿ok? En la síntesis cualitativa se vuelve un poco más complejo, como nosotros lo vimos como un análisis secundario, ¿de acuerdo? Ciertos factores que nos interesaban y que queríamos nosotros abordar, ¿no? Pues entonces lo hicimos de esta manera. Pero ¿qué usamos para poder abordar la síntesis cualitativa? Dos estrategias. La primera, que es la que les voy a comentar ahorita, que se hace muchísimo en muchas revisiones sistemáticas, tiene limitaciones, tiene ventajas, como todas las cosas, ¿ok? Pero usualmente la mayoría de revisiones ustedes van a ver esto, ¿ok? Es decir, nosotros también evaluamos factores que los estudios reportaron asociados con la presencia de estos síntomas o trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo,
una de las cosas que el doctor Mario, por ejemplo, tenía como concebida y todo su gremio era que las horas de práctica eran uno de los factores más importantes para la generación de trastornos musculoesqueléticos. Y sonaba lógico, ¿no? Entre más practicas, pues más te lastimas. ¿Qué nos dijo la evidencia? Esto significa que no encontraron significancia estadística los estudios que lo exploraron y los que no exploraron y ni reportaron nada los estamos poniendo como este guioncito. Esto significa que no lo reportaron. Todo esto está aquí descrito. Siempre que hagan una tabla, chicos, imaginen que la persona no sabe interpretar absolutamente nada. Denle todas las herramientas de cómo se interpreta su tabla. Ujú. ¿Qué ven aquí, chicos? ¿Esta creencia de que las horas de práctica influyen sobre los trastornos parece ser cierta o es cuestionable? Cuestionable porque ahí nadie, ¿no? No hay significancia ninguna. Exacto. ¿Cuántos estudios reportaron las horas de práctica? 6. 6. Y de 6. los 6, 5 dijeron, pues nosotros no encontramos ninguna diferencia. Un solo estudio, y vean, aquí es hasta contradictorio. ¿Qué encontró ese un solo estudio? Que al Las contrario, flechitas, las flechitas. Disminuyó. Exacto, las flechitas como lo pueden ver y lo intuyeron es, si está para abajo, es que disminuye el riesgo para lo que estamos evaluando, en este caso, un trastorno musculoesquelético, ¿no? Entonces, las horas de práctica son las culpables de que los músicos probablemente tengan mayor riesgo de desarrollar un trastorno. no. 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 Otra de las cosas era la edad, ¿no? Pero esta siempre, pues, o sea, esta siempre sale asociada en todo, ¿no? A mayor edad, pues, lamentablemente tenemos más situaciones, ¿no? ¿Qué nos dice de la edad? Pues que la edad sí influye, parece. Ah, exacto. ¿Y cuál es la interpretación correcta, doctora Soledad? Que mientras más edad se tenga, más probabilidad de tener un trastorno musculoesquelético. Ujú, exacto. Algo curioso era también que normalmente en el gremio de la música las mujeres se afectan más que los hombres. Pero bueno, aquí también es importante mencionar, y también lo decimos en la discusión, en la guitarra específicamente las mujeres no están representadas. O sea, de 10 guitarristas, si una es mujer, es mucho decir. Pero los estudios que lograron evaluar a la pequeña cantidad de mujeres, ¿qué vemos en relación al sexo? ¿Aquí las mujeres guitarristas tienen más problemas que los hombres o al revés? Al No, revés, tienen tienen menos. menos. Exacto, ¿no? O sea, vamos en contra de la teoría, porque la teoría era, si eres mujer, tienes más prevalencia de síntomas musculoesqueléticos. Pues resulta que en la guitarra probablemente a las mujeres no se ven tan afectados y hay que buscar explicaciones biológicas sustentadas en otra bibliografía porque las mujeres probablemente en la guitarra específicamente podrían tener menos, ¿ok? ¿Sí ven cómo son estas tablitas? Pero Ujú. incluso se Sí. ve que son mujeres de mayor edad porque ese Ranelli dice Ajá. sube las mujeres, pero también vio edad, ¿no? Edad, ¿no? Exacto. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, la música en general empiezan desde muy pequeñitos, ajá, y bueno, pues es una carrera extremadamente larga, ¿ok? Muy longeva, pero porque empiezan desde muy pequeñitos, o sea, 5, 8 años. Corríjame, doctor Mario, si estoy diciendo alguna barbaridad, No, desde pero los tres no. algunas veces Ah, se exponen hacia un instrumento. ujú. Pero encontramos cosas súper interesantes, chicos. Algo que como que no se le presta atención. Ahora sí, hablando de intervenciones que pueden hacer los profesores de música, por ejemplo. ¿Qué nos dicen de los calentamientos? Pues que es Es necesario porque sí disminuye, ¿no? Cuando hay calentamiento. exacto, ¿no? Y todos los estudios que lo reportaron encontraron el mismo efecto. Ahora, aquí cuidadito. Como este es un análisis cualitativo, pues todas estas son suposiciones, chicos, son Sí. hipótesis, ¿ok? No es evidencia sólida. Para poder encontrar la evidencia sólida, el metaanálisis nos la refuerza, pero no pudimos hacer metaanálisis de esto porque los autores sí reportaban esto,
pero no lo reportaban de la misma manera todos, o sea, con el mismo tipo de dato ni análisis. Entonces, esto no se puede mezclar en un metaanálisis. Por eso hicimos un análisis cualitativo de otra información, ¿ok? Pero esto es muy importante. Pero no solamente eso, sino que ¿qué vimos aquí, doctor Mario, en función de los calentamientos? ¿Cómo debía ser? ¿Cómo se tiene que hacer? Con la información disponible de los estudios, nosotros podríamos haber hecho, perdón, pudimos hacer una recomendación de cómo se podría hacer una rutina de calentamiento y la importancia que tiene. Sí, sí, incluso nosotros, vimos, que algunos estudios reportaban incluso también el tiempo. El tiempo de que hacían los calentamientos. Algo interesante de aquí y que también nos surgió la duda es que la mayoría de los estudios, bueno, más bien los estudios que lo reportaban no eran tan específicos. Al parecer, igual nada más preguntaban si hacían calentamientos o no, pero también tuvimos muchas dudas como qué tipo de calentamientos eran los que estaban haciendo. Y eso Exacto. no lo pudimos ver. Lo que sí algunos autores reportaron fue el tiempo que los hacían. Entonces, Exacto, pues, ¿no? y con esos datos podemos nosotros, basados en lo que encontramos en los distintos estudios, pues hacer una recomendación de al menos un tiempo promedio que pueden los músicos hacer para verse beneficiados de esta recomendación. ¿Y qué hicimos aquí además de la evidencia, doctor Mario? ¿A quién invitamos para que evaluara un programa de ejercicios de calentamiento que ya estaba construido y que le dijimos, mira, la propuesta es 5 a 10 minutos de calentamiento con estos ejercicios que este autor sugiere? ¿A quién Sí, consultamos para poder precisar eso? sí, bueno, nosotros hablamos con una fisioterapeuta. Es importante esto también que está diciendo, doctor, porque muchas veces hay que ser consciente que uno no es experto en todo, ¿no? Entonces, si realmente uno quiere dar la mejor información posible, es mejor acercarse a a los profesionales y en este caso, pues una fisioterapeuta fue la mejor referencia que nosotros a la que pudimos acudir para que nos pudiera dar de un banco de ejercicios que ya otro investigador había propuesto, de un banco de ejercicios le dijimos a la fisioterapeuta que escogiera unos que pudieran ser accesibles o que pudieran a los músicos realizarlos para que no fueran tan difíciles de hacer ni incómodos ni que fueran tan problemáticos, porque hay muchos ejercicios, algunos requieren de equipamiento, o más tiempo y de ahí lo que nosotros tratamos de hacer fue escoger, darle la instrucción a la fisioterapeuta de que escogiera los ejercicios más sencillos que pudiera realizar. El músico, pero sustentados en lo que los otros autores de esta propia revisión sistemática también, más o menos de las pistas que nos daban, ¿de acuerdo? Encontraron. Y el tiempo se estipuló en función 100% de lo sugerido por la evidencia de los estudios que encontramos. Nosotros no sacamos el tiempo arbitrario, sino que nos basamos en los tiempos que reportaban estos autores donde vieron esta asociación, ¿no? Ujú. Entonces, con esto, chicos, lo que la conclusión que les dijo y que el doctor Mario ya se las dijo es, a veces esto en Cochrane es muy utilizado, invitan a pacientes, invitan a familiares, a personas que hayan experimentado el fenómeno para darle esta connotación, ¿de acuerdo? Invitan a otros expertos para que les diga, mira, queremos hacer esta recomendación, pero queremos ver desde tu punto de la experiencia, porque tú atiendes a pacientes, estás en el medio, si suenan como dijo el doctor Mario, accesibles, buenas, adecuadas, que pudieran seguir la población para tener un beneficio sobre ellas, ¿no? Pero sobre todo, doctor Mario, díganos el contexto, ¿por qué estas dos calentamientos y este, ay, se me fue el nombre, pausas, Descanso descanso, durante la práctica. exacto, son las que más rescatamos en el paper? ¿Por qué estas dos específicamente, a diferencia de las demás? Bueno, fueron las que las rescatamos porque fueron las que fueron, digamos, podríamos decir que fueron como factores protectores que vimos que sí estaban haciendo. Sustentados con evidencia, ¿no? Ujú, eso, y que también suenan, y que
se pueden incluir durante los ensayos de los músicos. O sea, nos parecieron dos elementos que son muy importantes y que se pueden hacer. O sea, el calentamiento antes de tocar, pensamos que es una actividad que se puede hacer, no creemos que sea imposible, incluso creemos que es fácil. Y también el tomarse los descansos durante la práctica. Y estos no solamente se ha visto aquí, sino hay otras ocupaciones en donde se ha visto que después de ciertas horas de trabajo se recomienda tomarse un descanso para que el cuerpo se empiece bueno, se recupere de la fatiga. Entonces también hay otras ocupaciones que no son las musicales, que es que estas recomendaciones están funcionando. Y esto surgió, chicos, porque el doctor Mario, pues, es experto, digamos, en este medio, en este momento, en el sentido del estudio de los músicos, de guitarra específicamente, y las rescatamos porque ¿qué fenómeno se presenta en su gremio, doctor Mario? Esto lo siguen los estudiantes, los profesionales, los expertos, los propios docentes de música, promueven estas cosas. Bueno, normalmente ahorita dentro de la música y me imagino que en otras artes e incluso algunos deportes se tiene digamos, no creencias, pero se hace mucho que las personas no se toman demasiado en serio su actividad, pero solamente practican y no le dan o no son conscientes de que el cuerpo necesita un descanso para recuperarse de toda esa fatiga, del sobreuso al que le están dando. Entonces, normalmente los músicos no calientan y tampoco toman descansos porque están tan metidos en tocar que pueden pasar horas y ellos siguen en la misma posición, siguen haciendo lo mismo muchas horas y estas dos, digamos, estas Estrategia. dos, ¿mande? Estrategia. Estas Ah, dos sí, estrategias. estas dos estrategias les podrían servir mucho para que no se lesionen, porque también lo que pasa mucho es que los músicos al lesionarse, dejan de tocar, ¿no? Y cuando un músico deja de tocar, tiene muchas implicaciones, tanto laborales, económicas e incluso emocionales. Entonces, estas dos, estas dos estrategias van a ayudar mucho, o sentimos que van a ayudar mucho para que los músicos dejen de estar, o bueno, baje la prevalencia de lesiones musculoesqueléticas. Ahora, cuidado, chicos, ahí, ¿no? Como siempre les he dicho, como esto es una análisis cualitativo, hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras. Las palabras pueden a veces no, como aquí, los calentamientos y los descansos pueden parecer no importantes, pero hay que usar las palabras adecuadas. Nosotros no aseguramos que esto vaya a bajar la prevalencia, creemos, ¿no? Es Sí. probable, ¿ok? Que pudieran bajar. ¿Qué estamos diciendo además? Se necesitan estudios experimentales en los que se demuestre esto, ¿ok? Además de la recomendación, decimos, y deben ser confirmados con estudios experimentales que tengan un programa correcto de calentamientos y descansos para que pudiéramos ahora sí ya consolidar y cerrar esta brecha en el conocimiento científico de este gremio, ¿ok? Carlos. Y bueno, nomás a apuntar aquí los paradigmas, Ujú. predicción y prevención contra diagnóstico y tratamiento. Ejemplo, en el Seguro Social, en una semana, en mi etapa productiva, operaba 12 pacientes a la semana. Entonces, al poco tiempo empecé a tener dolor en mis hombros y ya descubrí que yo mismo me hice mis modificaciones, operar pacientes por abajo a nivel de mi cintura y operar Mm, pacientes a nivel de mis hombros me condicionaba las molestias. Entonces alterné unos mm, abajo, otros arriba, y luego y empezaron a llegar residentes, estudiantes, les daba pasos en la técnica y los malos vigilaba y mejoró muchísimo mi bursitis, mi tendinitis. Yo solo lo hice. Entonces, pues nunca lo documenté, pero yo mismo observé que estaba fastidiando demasiado a ciertas estructuras que movían, que abducían, que flexionaban, que cargaban, y también alterné fracturas y cirugías de mínima invasión. Entonces, esto mm. mismo se puede hacer con los
músicos, ¿no? Tócame Exacto. esta canción que dura tanto, tócame que esta dura, haces cambios o alternas, ahora tú esto, ahora tú lo otro, ahora tú corriges, y no están lejos de la actividad, están tan cercanos que pueden corregir a los que van. O sea, ¿me entiende? Se puede hacer todo eso. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bien, chicos, con esto lo que quería reflejar era, ven para qué sirve el análisis cualitativo de nuestras revisiones sistemáticas, ¿no? Obviamente nosotros, si ustedes lo ven aquí en la forma en la que lo redactamos, como les dije, vamos a separar todo. Nada más vamos a decir, mira, pues en los descansos, dos estudios, por ejemplo, y el más importante es el de Marreiros, observó esta medición con este intervalo de confianza, con este p-value. Ya cualquier persona que tiene este conocimiento sabe que es un factor protector, ¿de acuerdo? El realizar estos calentamientos, ¿de acuerdo? Disminuyen el riesgo de probabilidad de tener esta lesión probablemente. Esto es así se interpretan los odds ratio, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y no es menor, o sea, no es menor, o sea, es un efecto importante según lo que encontró Marreiros. Otros estudios, pues, no usaron esta medida, usaron otras medidas y entonces eso se va poniendo aquí, ¿de acuerdo? Vean cómo el tiempo de calentamiento más o menos que de los que pudimos rescatar, pues ni siquiera es mucho, son 10 minutos aproximadamente de calentamiento y ya tenemos un beneficio, ¿ok? Todo esto, vean cómo yo aquí lo estoy dejando nada más así, pero luego en la discusión es donde ponemos todas esas recomendaciones, ¿ok? Si se entiende esto de la separación, chicos, de los resultados de lo que vamos a ir nosotros construyendo en la discusión. Y acuérdense de esto, siempre que yo hago una señalización, un solo estudio no encontró asociación, bueno, ¿quién? ¿No? El que nos dijo el tiempo, ¿a cuál? ¿No? Para que el lector pueda ir y contrastar que efectivamente esta información es correcta y verídica, ¿no? O a lo mejor quiere leer más a profundidad ese estudio porque le interesó, ¿ok? ¿Sí se entiende esta parte, chicos? Ahora, en el análisis cualitativo, nosotros bueno, a mí personalmente, ya ustedes me dirán su opinión también, me gustaría escucharla. A mí me gusta más usar gráficos que pudieran representar pues toda esa información, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico eh, que se llama mapa de calor. Aquí pues no es como tal un mapa de calor propiamente, pero lo adaptamos, o sea, ¿ven? O sea, modificamos el gráfico de calor para adaptarlo. Lo verde significa que protege. Lo rojo significa que hay riesgo, lo negro que no se reportó y lo blanquito que no encontraron ninguna significancia estadística. Vean los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y ustedes así como hicieron la evaluación del riesgo de sesgo, pueden ver rápidamente cuántos estudios sí reportaron, cuántos no, y de los que lo hicieron, qué hallazgos encontraron. Por ejemplo, la edad, ¿no? Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo vemos la edad? Pues que todo está en rojo, o sea que la edad, a medida que incrementamos la edad, parece ser un factor de riesgo para estos trastornos. Y así, calentamientos, descansos, al menos los dos pocos que reportaron son verdecitos, o sea, protegen. Doctora Soledad, Oiga, doctor, pero ¿no está repitiendo ahí la información que puso en la otra tabla? sí, porque la tabla, doctora Soledad, es para el suplementario y aquí Ah, para ya. el paper. Ah, Ujú, ya, ya, ya. El otro ujú. es ya para el que quiere, ¿no? Si lo quieren ver Exacto. Si tú todo. te Ya. quieres ir a ver cuánto, vete al suplemento. Porque seamos honestos, y de hecho, bueno, espero que no se enoje el doctor Mario, pero cuando él empezaba también conmigo, él no se había dado cuenta que los papers también incluyen información suplementaria y que luego ahí es donde encuentras toda la información. Y con esto digo, seamos honestos, las personas normalmente no se van a descargar la información suplementaria, se quedan solamente con lo que está en el paper original. Ya cuando hacen revisiones sistemáticas y metaanálisis como nosotros, ya como que valoran un poco más que esa información en realidad es muy enriquecida y te permite hacer análisis más profundos. Pero normalmente, eso está documentado, no hay tantas descargas de suplementarios. Ujú. Por eso lo hacemos así, ¿ok? Estas estrategias también vienen descritas en esto que les llamo de storytelling, ¿ok? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda?
¿no? Bueno, Creo que les voy a dar eh, como les dije, a mí me gusta mucho presentar la información de manera visual porque creo que atrapa mucho a los lectores. Ustedes díganme qué opinan. Eh, entonces les voy a compartir esta paginita que les va a ayudar ay, que les va a ayudar a ver los gráficos que existen dependiendo cómo es tu outcome. Tu outcome es numérico, mira, pues tienes toda esta variedad para outcomes numéricos. Tu outcome es categórico, mira, pues tienes todas estas variedades. Tú le das clic, ¿no? Y te lleva al ejemplo de cómo se ve aplicado a la vida real, ¿no? Vean, esto a veces te ayuda a entender ciertas cosas o representar cosas que quieres ver visualmente cuando tienes pues distintas situaciones, ¿no? O sea, lo que me refiero es que aquí van a tener muchas estrategias, ¿de acuerdo? De visualización y cómo construirlas, ¿de acuerdo? Cómo aplicarlas, cuándo lo puedes aplicar, dónde se ve mejor, ¿no? Los mapas de calor, como les decía. Estos son súper buenos cuando hay muchas variables, pero también cuando tienes poquitas, también se vuelven buenos, ¿ok? Tenemos otros que pueden, esto sería como que difícil de interpretar por una persona, pero cuando esto lo conviertes y le empiezas a dar más estilito, más cositas, se vuelven más fácilmente de interpretación para lo que tú quieres comunicar, ¿ok? Entonces, bueno, les dejo esta página para que la puedan checar, revisar. Si tienes de las dos cosas, tanto cuantitativo como cualitativo, también te dice, mira, las mejores combinación para esta y este y esto son de esta manera. Si quieres representar la información como mapas, también te dejamos cómo lo puedes hacer. Si quieres hacer redes, ¿no? Redes complejas, nosotros recorrimos mucho a los diagramas de Sankey. Esto siempre, como el que vieron hace rato de los trabajadores de exteriores, pues nos habla de información cualitativa rápidamente. Entonces aquí les dice todos esos consejos, ¿de acuerdo? Y cómo utilizarlos, ¿ok? Véanla. Si es que a ustedes también les gusta presentar los datos visuales, ¿de acuerdo? Porque luego las tablas pues como que se vuelven muy tediosas a veces de leer y también el texto, si es mucho, pues también no se lee todo, ¿no? O no se entiende todo cuando lo ves en texto nada más. Entonces, darle las dos herramientas a nuestros lectores, ¿ok? Chicos, si no hay ninguna otra duda, alguna situación, pues aquí ya terminaríamos por el día de hoy. Y con esto concluiríamos la parte de la síntesis de una revisión sistemática. Acuérdense que estos materiales los tienen disponibles de descarga desde la semana anterior. Ahí tienen, y toda esta información que vimos hoy, de cómo se interpretan los metaanálisis, cómo hay que ponerlo, cómo en la síntesis cualitativa usamos estas tablas que hace rato yo les comenté, los gráficos que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Aquí está todo también para que lo puedan repasar en ese sentido, ¿ok? Les vamos explicando. Y también está la página que hace rato les dije, ¿ok? Para el reto de esta semana, chicos, lo único que necesitamos es que de esto que está aquí descargable, como les conté la vez anterior, queremos que hagan la interpretación. Vean cómo esta tabla es similar a la que nosotros construimos, se los dijimos, esto es muy recurrente de utilizarlo, ¿ok? Con flechitas y brevemente con las codificaciones de las palabras, ¿de acuerdo? Y luego la parte cuantitativa, ¿ok? El papel es que interpreten una tabla cualitativa de una síntesis cualitativa y luego una síntesis cuantitativa, ¿ok? Eso es lo que se espera de este ejercicio como reto final para ver si se logran entender ciertos conceptos, ¿ok? Bien, chicos, pues si no hay ninguna duda, nos veríamos en nuestra última sesión. Ujú. gracias, doctor. Buenas tardes. Cuídense mucho, hasta luego.